Los Guerreros de Hierro son una de las legiones leales de marines espaciales de la primera fundación, conocidos por su maestría en el asedio, tanto en la defensa como en el ataque. Son maestros severos e implacables de la ciencia de la guerra entre los marines espaciales, ejemplos de fuerza y disciplina dedicados exclusivamente a la destrucción sistemática del enemigo. La legión estaba comandada por su primarca, Perturabo, como una extensión de su propia mente y cuerpo, con la voluntad de cada legionario completamente sublimada a la victoria. Más que en cualquier otra legión, la vida de cada guerrero era secundaria a su deber, un recurso tan valioso para ser empleado en el implacable cálculo de la guerra como una carga de proyectil voltero de un cañón láser. La Cuarta Legión se había forjado una reputación de crueldad, de maestros estrategas y de ser extremadamente hábiles a la hora de derribar cualquier fortaleza inexpugnable que se atreviera a desafiar la voluntad del emperador. Armados con la desconfianza que les proporciona su amarga experiencia, los Guerreros de Hierro han sido a menudo tachados de paranoicos, pero, debido a los acontecimientos de la herejía dorniana, ni siquiera sus hermanos astartes son de fiar. Como maestros del asedio, fueron fundamentales para el éxito de la Gran Cruzada y, tras la herejía, reforzaron las fortificaciones del Imperio para resistir asaltos tanto internos como externos. Mientras que otras legiones confían en los peligrosos poderes psíquicos o en la superstición de la fe ciega, los Guerreros de Hierro dependen, en cambio, de gruesos muros, una potencia de fuego abrumadora y una planificación meticulosa para asegurar la victoria. Fundada, al igual que las demás legiones, en Terra durante las etapas finales de las guerras de unificación, a mediados del milenio 30, se conservan considerables detalles superficiales sobre los orígenes de la Cuarta Legión. Se sabe que su fundación tuvo lugar sobre los restos de una fortaleza renegada en la meseta Auro de Sekarak. Las belicosas tribus de armas, los azotes de sangre y los enclaves de los alrededores proporcionaron a la legión gran parte de sus primeras oleadas de reclutas, a medida que la recalcitrante región era incorporada plenamente a la unificación terrana, convirtiéndose rápidamente en uno de los dominios leales más firmes. La evidencia documental atestigua que la semilla genética de la Cuarta mostró una adaptabilidad superior a la media y que las tasas de rechazo de implantes fueron notablemente bajas, sobre todo en comparación con las dificultades de implantación a gran escala encontradas con otros tipos de progenoides, problemas que no se eliminarían hasta la adquisición de los laboratorios genéticos de Luna. Esta ventaja significó que la fuerza de combate de la Legión se desarrolló rápidamente, expandiéndose hasta alcanzar varios batallones completamente listos para el combate, mientras que algunas de las otras legiones aún no podían desplegar más de una centuria activa. Esto, a su vez, implicó que la Cuarta Legión entrara rápidamente en servicio activo junto con la Primera y la Quinta Legión, los Ángeles Oscuros y los Cicatrices Blancas. La Legión luchó primero en Terra, destruyendo los últimos elementos de resistencia, y posteriormente participó en la conquista del Sistema Solar. Parece que los primeros éxitos de la Cuarta Legión se vieron recompensados con el reabastecimiento prioritario de nuevas clases de armas y máquinas de guerra, a medida que la alianza del Emperador con Marte les ponía a disposición. Además, recibió un notable aumento de reclutas terranos, originalmente destinados a la Tercera Legión, lo que incrementó aún más su número para compensar las continuas pérdidas acumuladas en batalla. Fue gracias a esta adaptabilidad genética y al éxito demostrado en combate que la Cuarta se convirtió en una de las legiones astartes más numerosas durante los primeros años de la Gran Cruzada, lo que permitió a sus fuerzas dividirse entre varias flotas expedicionarias. A medida que las fuerzas de la Gran Cruzada traspasaban las fronteras del segmentum solar, varias fuentes señalan que la Cuarta perdió rápidamente cualquier vínculo con Terra, tanto cultural como de reclutamiento. Sin embargo, a medida que avanzaba la expansión, su formación militar se mantuvo prácticamente inalterada. La adhesión de la Cuarta a las estructuras organizativas, los métodos de combate y la panoplia establecidos como modelo para las legiones astartes al comienzo de la Gran Cruzada se mantuvo constante, sin que la interacción con un primarca aportara un nuevo sello cultural durante muchos años. Como resultado, sus métodos de guerra también permanecieron prácticamente inalterados, independientemente de las circunstancias o del enemigo, y la Legión solía superar cualquier obstáculo mediante una fuerza implacable y meticulosa, en lugar de recurrir a astutas estratagemas o a heroicidades sangrientas.
Estos factores combinados los diferenciaban cada vez más de muchas de las otras legiones. A diferencia de aquellas que, en pocas décadas, habían evolucionado hasta mostrar rasgos de carácter claramente reconocibles y, en algunos casos, extremos, junto con modos de guerra propios que se apartaban considerablemente del patrón básico, la constancia y el pragmatismo de las operaciones de la Cuarta Legión destacaban por contraste. Estos rasgos llevaron a que otras legiones de marines espaciales y sus señores los catalogaran como luchadores poco imaginativos, mecanicistas e incluso carentes de honor. A pesar de tales críticas, el alto mando de la Gran Cruzada consideró estas características como factores positivos, lo que hizo que la Cuarta fuera vista como una de las legiones más fiables en su despliegue y más dispuesta a cumplir órdenes externas sin cuestionarlas. Por ello, la Cuarta Legión fue utilizada cada vez más para librar campañas, a menudo indignas pero vitales, de desgaste extenuante y con prolongado derramamiento de sangre, convirtiéndose en poco tiempo en una auténtica legión caballo de batalla, en la que se confiaba tanto por su poder marcial como por su fiabilidad en el cumplimiento estricto de las órdenes. No muy diferente del canon original. Olimpia era un mundo dividido en ciudades-estado montañosas, donde los conflictos abiertos se contenían gracias a robustas fortificaciones y sólidas defensas, perfeccionadas a lo largo de los siglos. Para cuando el emperador llegó a Olimpia, Perturabo había ascendido al mando de los ejércitos de Lochos, una de las ciudades-estado más poderosas. Sus habilidades innatas le permitieron no solo planear con éxito la invasión de varias ciudades-estado vecinas, rompiendo cientos de años de estancamiento, sino también frustrar los ataques preventivos de aquellos que temían ser los siguientes. Perturabo era un genio en las artes del asedio, pero en lo que respecta a la interacción humana, era frío y distante. Durante toda su juventud, la soledad lo atormentó, al igual que el misterio de sus propios orígenes. Sin embargo, esta desconexión no fue evidente cuando se reencontró con su verdadero padre, el emperador. Reconociendo al instante el vínculo entre ambos y, finalmente, capaz de comprender la razón de su existencia, Perturabo lo recibió con una calidez que no creía posible. Mientras conversaban, llegó a ver la Gran Cruzada de su padre como algo más que un simple ejercicio destinado a derribar las defensas de los mundos que se oponían al imperio. La percibió como un medio para llevar racionalismo e iluminación a una galaxia sumida en la superstición. Como primer paso, el emperador le otorgó el mando de la Cuarta Legión de los Adeptus Astartes y le encomendó la tarea de unificar Olimpia bajo su autoridad. Los antiguos gobernantes de las ciudades-estado se indignaron al verse reducidos a la condición de vasallos, pero, dadas las circunstancias, no tuvieron otra opción que someterse. Perturabo reconstruyó a los guerreros de hierro según sus propios ideales. Sin embargo, al interactuar con sus tecnomarines, se hizo evidente que aún le quedaba mucho por aprender. Mientras su legión se preparaba, Perturabo emprendió un viaje hacia los tecnoadeptos de Marte que, para un racionalista menos avesado, podría haberse considerado una peregrinación. Sorprendió a los magos con su extraordinaria capacidad de razonamiento analítico y absorbió la sabiduría acumulada del planeta rojo a un ritmo asombroso. Marte se convirtió prácticamente en un segundo hogar para Perturabo, pero finalmente llegó el momento de aplicar todo lo aprendido en el escenario definitivo, la Gran Cruzada. Díganles que la ruina ha llegado a su mundo, muerte, desesperación y guerra roja. Díganles que sus esperanzas y su orgullo han quedado en nada. Díganles que sus susurros vacíos caen en oídos sordos, que sus dioses han muerto, que la razón humana los ha matado. Díganles que los ángeles de la muerte han llegado, díganles que ya nada puede salvarlos. Perturabo, primarca de los guerreros de hierro durante su cumplimiento imperial. Perturabo había entrenado bien a su legión, y las habilidades de los guerreros de hierro en ingeniería de combate y guerra de asedio los hicieron extremadamente eficaces para incorporar mundos al imperio. Aparentemente sin esfuerzo, lograban determinar la ruta más eficiente para sortear las defensas enemigas y derribar sus bastiones. Si bien los guerreros de hierro se volvieron esenciales para el impulso de la Gran Cruzada, su actitud reservada hacía que con frecuencia el mérito de sus esfuerzos recayera en otros. Perturabo no necesitaba la gloria, pero reconocía el efecto perjudicial que su ausencia tenía en la moral y la eficacia de sus hijos, quienes no compartían su indiferencia. Esta frustración pudo haber contribuido a que la rivalidad entre los guerreros de hierro y los puños imperiales pasara de desacuerdo sobre metodología de asedio a una aversión absoluta.
La campaña en el planeta Straban fue tan reñida que 4 primarcas estuvieron presentes al concluirla. En el banquete celebrado para conmemorar la victoria, Horus Lupercal elogió efusivamente a los guerreros de hierro por sus logros, que incluyeron la destrucción de la última ciudadela enemiga, y proclamó a Perturabo como el mejor exponente de la guerra de asedio en el imperio. Rogaldorn, sin embargo, discrepó y afirmó que el palacio imperial en Terra que él había diseñado y que custodiaban sus puños imperiales, era inexpugnable. Perturabo, con fría lógica, señaló que, tras estudiar los planos, había encontrado varias vulnerabilidades que un atacante podría explotar, y estimó además que, de ser necesario, sus guerreros de hierro podrían abrir una brecha en las murallas en 2 meses. La sala estalló en alboroto. Los puños imperiales acusaron a Perturabo de traición y de conspirar para asesinar al emperador. Entre acusaciones e insultos, la genuina intención de Perturabo de ofrecer sugerencias sobre cómo mejorar la seguridad del emperador fue acallada, y solo la intervención de Horus y Fulgrim evitó que el asunto derivara en derramamiento de sangre. Como era de esperar, Straban fue el último planeta en el que estas 2 legiones lucharon como aliadas. Tras muchas décadas de éxito, el impulso de la Gran Cruzada comenzó a flaquear. La expansión había avanzado desde Terra a tal ritmo que las líneas de suministro se volvieron vulnerables y se sobrecargaron. Horus, uno de los pocos primarcas a los que Perturabo podía considerar un verdadero amigo, le pidió consejos sobre el problema que amenazaba con frenar el avance. Perturabo concluyó que importantes mundos estratégicos estaban siendo víctimas de invasores, o incluso intentaban separarse del imperio, y que las fuerzas asignadas para protegerlos no eran adecuadas. Cuando Horus le solicitó la mejor forma de resolver esos problemas, Perturabo recomendó que dichos mundos fueran guarnecidos por Astartes, sabiendo que su legión era, con mucho, la más adecuada para la tarea. Ofreció a los guerreros de hierro para esa misión. Si bien la lógica era innegable, la decisión tuvo un efecto desastroso en la moral de la legión. Se convirtieron en guerreros sin guerra, aislados y dispersos por la galaxia en efectivos tan pequeños como una sola escuadra. Con las líneas de suministro aseguradas, las expediciones se alejaron cada vez más de Terra, lo que requirió la creación de más guarniciones. El número de guerreros de hierro que permanecían en el frente disminuyó hasta el punto de que no pudieron operar eficientemente por sí solos y se volvieron cada vez más dependientes de otras fuerzas para llevar a cabo sus planes de batalla. Esta tendencia se hizo evidente en Ulanor, donde Horus fue nombrado Señor de la Guerra, honor que se debió en parte al número sin precedentes de mundos sometidos por los hijos de Horus, una cifra que no habría sido tan alta sin el sacrificio y el apoyo de los guerreros de hierro. Con una calma frágil, Perturabo discutió la situación con el Señor de la Guerra. Con lógica irrefutable, explicó que los mundos guarnecidos se habían estabilizado hasta el punto de que las habilidades de su legión se estaban desperdiciando, y observó la creciente resistencia que encontraban las expediciones. En su opinión, su legión era la más indicada para reforzar la ofensiva. Horus cedió y, percibiendo que la ansia de batalla de Perturabo podía ser utilizada en beneficio de la Gran Cruzada, reasignó casi la mitad de las guarniciones a la administración de los puños imperiales. Liberados de las asfixiantes limitaciones de las tareas de guarnición, los guerreros de hierro regresaron al frente con entusiasmo. Se propusieron demostrar su valía de forma tan contundente que el Señor de la Guerra no tuvo más remedio que liberar a la otra mitad de su legión. Desde la limpieza de las madrigueras Rudengugan que habían resistido a las fuerzas imperiales durante décadas, hasta el derrocamiento de las fortalezas de cristal viviente de los Kugee, parecía que nada podría detener su implacable avance. Incluso la desastrosa noticia de que los ultramarines estaban a punto de separarse del imperio se tomó como una oportunidad para probar su valía. Aunque le disgustaba poner a su legión bajo el mando de Rogaldorn, quien liberaría el asalto, Perturabo comprometió a los guerreros de hierro a la tarea de someter a Guilliman en Istvan. La respuesta astropática que recibió fue tan escueta como críptica: una legión que ni siquiera puede defender su mundo natal no tiene cabida para enfrentarse a otros Astartes. Las comunicaciones urgentes desde Olimpia revelaron que se habían desatado disturbios por todo el planeta. Multitudes enfurecidas vagaban por las calles, atacando edificios imperiales y exigiendo la restauración de la independencia. Parecía que los antiguos gobernantes habían pasado del resentimiento a la rebelión abierta en su intento por recuperar el poder. En medio de la confusión, a nadie se le ocurrió preguntar cómo Dorn se había enterado de los disturbios tan rápidamente.
Para cuando lo supieron, la herejía ya había comenzado. Con la rebelión en su mundo natal, Perturabo ordenó a los guerreros de hierro regresar a Olimpia a toda prisa. Durante el viaje, recibieron noticias del señor de la guerra Horus sobre la traición de Dorn en Istvan y sobre las fuerzas demoníacas preparadas para sumir al imperio en una guerra civil. Aunque Perturabo inicialmente desestimó la existencia de tales criaturas de pesadilla, pronto quedó claro que su desconfianza y su aversión hacia Dorn estaban bien justificadas. Solo mucho más tarde se reveló el alcance completo de los planes de Dorn. Istvan había sido diseñada como una trampa para aplastar a las legiones que Dorn no había logrado convertir al camino de los poderes ruinosos. Para evitar que los guerreros de hierro cayeran en la misma emboscada, los agentes de Dorn fomentaron un levantamiento en Olimpia con el fin de desviarlos de la guerra que se avecinaba. Sin embargo, habían subestimado la fuerza de la guarnición olímpica, recientemente reforzada. Esta logró restablecer el orden rápidamente y comenzó a erradicar a los demagogos del caos y a sus seguidores descarriados. Confiado en la seguridad de su planeta natal, Perturabo redirigió la flota hacia el lugar que, según él, sería el destino final de Dorn, Terra. Aunque antes detestaba las tareas de guarnición, durante el viaje se hizo evidente su eficacia para mantener el orden y el papel vital que desempeñaban en mantener abiertas las líneas de suministro leales. Mucho menos bienvenidas eran las guarniciones que recientemente habían sido cedidas a los puños imperiales, que realizaban prácticamente la misma función para la causa del traidor. No había tiempo para arrasarlas, pero Perturabo juró a su legión que volverían a reclamarlas tan pronto como la rebelión de Dorn fuera aplastada. Por encima de todo, debían llegar a Terra y salvar al emperador, porque perderlo significaría perderlo todo. El viaje fue un suplicio mientras escuchaban las súplicas de sus aliados en Marte. Estaban siendo atacados por astartes corrompidos por el caos y por legiones titánicas traidoras que se les habían unido, pero también por los astartes de los manos de hierro, quienes, según se decía, se preparaban para desatar un arma terrible desde las profundidades del Noctis Labyrinthus. Perturabo ansiaba acudir a Marte, pero con los hijos de Horus listos para desembarcar en Terra, no tenían otra opción. Las desesperadas súplicas del Mechanicus se convirtieron rápidamente en amargas amenazas y en un ultimátum: si no acudían de inmediato, estarían muertos para el Mechanicus, por toda la eternidad. Se lanzaron todo tipo de acusaciones venenosas, tildando a los guerreros de hierro de rompedores de juramentos y cosas peores. La flota, harta de insultos, bloqueó sus frecuencias, y las transmisiones globales desde el planeta rojo quedaron sumidas en un silencio absoluto. La guerra se desató en toda Terra, pero los guerreros de hierro se sentían irremediablemente atraídos hacia el Palacio Imperial, la obra maestra autoproclamada de Dorn. Ahora tendrían el placer de derribarlo ladrillo a ladrillo. El señor de la guerra les había encomendado contenciones para frenar a los traidores en el interior, ralentizando su avance hacia la sala del trono del emperador. Cuanto más tiempo desviaran su atención de la verdadera ubicación, más tiempo tendría el Señor de la Humanidad para llevar a cabo sus planes. Perturabo, sin embargo, no se conformó con bombardear el palacio desde la distancia, quería derribar las murallas y demostrar a Dorn, de una vez por todas, la superioridad de las técnicas de asedio de su legión. Los guerreros de hierro pusieron a prueba las defensas del palacio con vigor, obteniendo información valiosa sobre vulnerabilidades en su diseño, pero pagando un alto precio en vidas. Al ver las pérdidas, Horus ordenó la retirada, aduciendo que esos hermanos serían necesarios en el futuro. Incluso Conrad Kurz, a medio mundo de distancia, contactó con Perturabo y le suplicó que se retirara. Sin embargo, los guerreros de hierro no estaban dispuestos a abandonar la liberación de sus mundos guarnición ni la protección de sus aliados del Mechanicus solo para desdeñar el enfrentamiento con su enemigo más odiado y perder la oportunidad de acabar con la herejía de una vez por todas. En el 55º día del asedio, los guerreros de hierro lograron abrir una brecha en el palacio supuestamente inexpugnable de Dorn, demostrando así su superioridad sobre los puños imperiales en la guerra de asedio. Sin embargo, su ataque fue repelido, no por Rogal Dorn, sino por Sanguinius y sus ángeles sangrientos. Al término de la batalla, yacían cientos de astartes muertos entre los escombros, pero ninguno hirió tanto a la legión como la visión del cuerpo destrozado de Perturabo. Devastados por la pérdida de su primarca, los guerreros de hierro se reagruparon para un nuevo asalto a la puerta.
ignorando incluso las órdenes de Horus y decididos a unirse a Perturabo en la muerte. Recobraron la cordura solo gracias a la intervención personal del propio emperador. Con gran reticencia, se retiraron para fortificar el nuevo centro de la resistencia imperial, el Astronomicon. Esos baluartes resultaron vitales cuando los traidores traspasaron los muros de la sala del trono y descubrieron que habían sido engañados. Los guerreros de hierro demostraron ser tan valientes en la defensa como lo habían sido en el ataque. Sus esfuerzos fueron cruciales no solo para contener a las legiones traidoras, sino también para infligirles pérdidas devastadoras. Su saber técnico fue igualmente invaluable para reconfigurar el Astronomicon, primero, para debilitar a las legiones demoníacas en Terra y, más tarde, al final de la herejía, para sostener al emperador, gravemente herido, tanto en cuerpo como en espíritu. Aunque Dorn había muerto y sus cómplices se habían retirado de Terra, las legiones del caos estaban lejos de estar debilitadas. Brutales luchas internas aún azotaban el imperio, y los astartes traidores que huían hacían todo lo posible por avivar las llamas de la guerra a su paso. En algunos mundos se detenían durante un tiempo, creando focos de corrupción y arrasando los planetas circundantes. Lo peor de todo eran los mundos firmemente guarnecidos por los puños imperiales. Su presencia y su influencia en la causa traidora habían sido una pesada carga. Por eso, antes de que los focos de resistencia fueran completamente apagados en Terra, la Cuarta Legión partió para cumplir la promesa de Perturabo de recuperar esos mundos. La búsqueda cobró nueva urgencia debido a las transmisiones provocadoras procedentes de esos mundos. Hablaban de poblaciones sometidas a la esclavitud y sacrificadas a los dioses oscuros, planetas transformados en fortalezas del caos. La decisión del maestro de la Legión de que cada gran compañía atacara simultáneamente un mundo distinto para impedir que terminaran sus fortificaciones, fue recibida inicialmente como una audacia digna de Perturabo. En realidad, fue la acción de un hombre impulsado por el dolor, incapaz de igualar la habilidad y el juicio de su difunto primarca. Cada gran compañía tenía vínculos con un mundo diferente, y las discusiones sobre cuál debía ser liberado primero amenazaron con desmoronar a la Legión. Pero, al llegar, descubrieron que los traidores los habían engañado. Las fortificaciones ya estaban terminadas. El duelo por su primarca había borrado todo rastro de su habitual objetividad analítica, y así, en una docena de mundos, las ya mermadas grandes compañías cayeron en las trampas que les habían tendido. En lo que se conocería como la campaña de la jaula de hierro, los guerreros de hierro quedaron envueltos en sangrientos estancamientos. No contaban con fuerzas suficientes para romper las fortificaciones enemigas, reforzadas por el caos, y su orgullo les impedía retirarse. Asaltaron bastiones una y otra vez, solo para descubrir que el enemigo ya se había replegado y que el lugar por el que habían muerto se había convertido en el siguiente campo de batalla. Mientras soportaban sus pérdidas con estoicismo, la frustración de no poder controlar al enemigo los consumía. Los atormentaba el recuerdo del asedio al Palacio Imperial, donde habían abierto una brecha a un gran coste, solo para descubrir que su enemigo más odiado había desaparecido. A medida que la jaula de hierro se cerraba, la misma historia se repetía en cada planeta. Por desgaste constante, los guerreros de hierro fueron llevados al borde de la extinción. Cuando apenas una cuarta parte de sus efectivos permanecían listos para la batalla, los astartes traidores finalmente pasaron a la ofensiva. Reconociendo su inminente destrucción, pero agradecidos por la oportunidad de por fin enfrentarse cara a cara con su enemigo, la intervención de Abaddon, al frente de una coalición de astartes leales, evitó su aniquilación y rompió la jaula de hierro. Resignado a su destino, Kruger se sorprendió al sentir que el peso del traidor se le quitaba del pecho. Parpadeando para limpiarse la sangre de los ojos, distinguió vagamente el cadáver brutalizado de un puño imperial siendo levantado y arrojado sin esfuerzo a un lado. A pesar de la armadura negra de exterminador repintada, Kruger no pudo evitar reconocer a su salvador. Con un gesto de agradecimiento, tomó la mano que Abaddon le ofrecía y se puso de pie con dificultad. Aturdido y sin palabras, miró el campo de batalla y vio a astartes de la Guardia de la Muerte, a los 1000 hijos, a los amos de la noche, a los portadores de la palabra y a los renombrados templarios negros de Abaddon cayendo sobre los ahora combatientes puños imperiales y enfrentándolos con furia. Disculpas por nuestra intervención en tu zona de guerra, herrero Kruger, pero las habilidades de los guerreros de hierro son necesarias en Terra. Tenemos un imperio que reconstruir.
Con la galaxia devastada por la herejía, los guerreros de hierro recibieron la tarea de refortificar primero Terra y, después, el resto del imperio. Extendieron y reconstruyeron las fortificaciones alrededor del Astronomicon, transformándolo en una ciudad acorazada mucho más imponente que el antiguo palacio imperial. Tras comprobar la eficacia de los mundos guarnición para imponer el orden, la Legión volvió a ese formato. Se eligieron mundos de importancia estratégica, aquellos que custodiaban las principales rutas a través del imperio, centros de producción industrial y, en particular, los mundos fortaleza que vigilaban el ojo del terror. Desprovistos del apoyo del Mechanicus, extrajeron diezmos de los mundos guarnición en forma de materias primas, producción bélica y, para consolidar la relación con los planetas que defendían, reclutas. Para evitar repetir el error de la Gran Cruzada cuando se vieron desbordados y aislados, se expandieron mucho más allá de sus niveles previos a la herejía. Esto se reforzó con la incorporación de un gran número de servidores de combate, máquinas de guerra y otros dispositivos de destrucción más especializados, lo que les permitió ser proactivos en la defensa y abatir al enemigo antes de que tuviera oportunidad de atacar. Otro factor que impulsó su expansión fue que, si bien apreciaron la intervención de Abaddon para romper la jaula de hierro, la idea de quedar tan en deuda, incluso con un aliado cercano, ahora contradecía su naturaleza. Su desconfianza no se limitó a sus hermanos astartes. Tal era su desprecio por la precisión de la artillería del ejército y la armada imperiales y por las pérdidas sufridas debido a su incompetencia, que la creación de una fuerza propia de artillería pesada se convirtió en una prioridad absoluta. El rompimiento de la relación con los adeptos de Marte no se apaciguó tras la herejía y, de hecho, empeoró a medida que el Mechanicus se iba sumiendo en la superstición. Para compensar esta falta de confianza, los guerreros de hierro construyeron máquinas de guerra con patrones similares a los de los enormes Ordinati, imponentes caminantes de clase caballero e incluso se rumorea, titanes. Los adeptos de Marte protestaron, alegando que tales objetos debían haber sido recuperados por ellos, pero los guerreros de hierro sostienen con firmeza que son fruto exclusivo de su propio ingenio. Si bien la Legión recupera activos del Mechanicus dañados en el campo de batalla, estos objetos siempre se devuelven escrupulosamente a su mundo forja de origen. De todos los astartes traidores que atacaron el imperio, los antiguos puños imperiales atraían la mayor parte de la atención de la Legión. Ya se llamasen Legión Negra, vástagos de Dorno puños carmesí, los guerreros de hierro aprovechaban cualquier oportunidad para enfrentarlos. La naturaleza esquiva de los ángeles sangrientos significó que las perspectivas de llevarlos definitivamente a la batalla fueron escasas. La excepción ocurrió en Macan, a finales del milenio 37, cuando los traidores atrajeron a la Legión a una trampa que resultó en la masacre de gran parte de dos grandes compañías y ofreció a los guerreros de hierro una venganza por la muerte de su primarca. Este enfoque en las legiones del caos, especialmente alrededor del Ojo del Terror, se produjo a costa de la frontera con el Segmentum Ultramar de Guilliman. A pesar del tamaño y poder de la Legión, ni siquiera ellos pudieron guarnecerla eficazmente en toda su extensión. Los mundos bajo su control resistían ese avance implacable mucho mejor que los que los rodeaban, lo que dio lugar a pequeños enclaves del imperio en las profundidades del espacio ultramar. Bajo el dominio de los guerreros de hierro, el adamantium y la ceramita se unieron a la piedra de cantera para transformar Olimpia en un mundo fortaleza de proporciones sin precedentes. Las antiguas ciudades-estado se han convertido en imponentes colmenas acorazadas dedicadas por completo al apoyo de la Legión. Coronadas con escudos de vacío y láseres defensivos, sus cimas se elevan por encima de las nubes. La competencia entre las ciudades colmena para proporcionar armas, vehículos y reclutas a los astartes es intensa y no siempre amistosa. Desde el levantamiento ocurrido al inicio de la herejía, la población ha estado sujeta a estrictos controles. Cualquier elemento que pueda perturbar el funcionamiento del planeta es reprimido sin piedad, ya se trate de subversivos, agentes de los poderes ruinosos o de una rivalidad excesiva entre colmenas competidoras. Olimpia es el núcleo de una vasta red de producción que se extiende por todo el imperio, con una capacidad industrial que rivaliza con la de algunos de los mayores mundos forja. Diezmos de materias primas fluyen desde los mundos guarnición y, a cambio, armas de guerra finamente elaboradas regresan para abastecer a los guerreros de hierro en sus campañas.
Para sostener este intercambio, Olimpia está rodeada por astilleros orbitales, colectores solares, muelles espaciales y plataformas defensivas. Sin embargo, su naturaleza fortificada se extiende mucho más allá del propio planeta, con flotas de naves de guerra, campos de minas y sistemas de alerta temprana listos para detener a cualquier visitante no autorizado. El puerto espacial Alexiares fue diseñado por Perturabo tras su primera visita a Marte, aunque no completado hasta casi 2000 años después de su muerte. El puerto espacial Alexiares es una de las mayores maravillas tecnológicas del Imperio. Situado en órbita geosincrónica sobre el monte Anticetus, la montaña más alta de Olimpia, constituye el principal conducto de entrada y salida de materiales del planeta. Mediante enormes cables de adamantium que descienden a través de la atmósfera hasta una estación base en la cima de la montaña, se crearon ascensores capaces de transportar cargamentos a granel entre la órbita y la superficie con una eficiencia sin comparación. Una vez sellado y presurizado, el puerto espacial se convirtió en la estructura más alta del Imperio, con una capacidad y rendimiento muy superiores a los del transporte por transbordadores orbitales. Debido a su estatus icónico, su papel industrial vital y a las lecciones aprendidas tras la destrucción de los ascensores orbitales de Uranius Patera durante la herejía, se han tomado las máximas precauciones para proteger esta estructura frente a cualquier ataque. Tras la masacre en los mundos de la Jaula de Hierro y la humillación de haber sido rescatados por las cruzadas de Abaddon, los guerreros de hierro juraron no volver a encontrarse en una situación similar. Para ello, emprendieron un reclutamiento agresivo, asegurándose de que sus grandes compañías contaran con muchos más astartes de primera línea que antes de la herejía. En la actualidad, la mayoría de los herreros de guerra comandan al menos 5000 hermanos de batalla, apoyados por un número de sirvientes que puede multiplicar esa cifra por 20. El núcleo de cada gran compañía es su armería, y la calidad y volumen de su producción son motivo de enorme orgullo. En lugar de operar como un departamento independiente, el apotecario está subordinado al maestro de la forja y es responsable tanto de la creación y mantenimiento del ejército de sirvientes de la legión como de la atención médica de los propios astartes. La desconfianza innata de los guerreros de hierro suele generar rivalidades internas, y la competencia entre tenientes es fomentada deliberadamente por los herreros de guerra para impulsar un mayor rendimiento. Solo se frena cuando amenaza con volverse destructiva para la legión. Cada teniente comanda cientos de marines, escuadrones de vehículos blindados y suficientes piezas de artillería como para arrasar ciudades enteras. De forma periódica, estos veteranos curtidos en innumerables campañas son retirados del frente para cumplir funciones de guarnición, donde pueden reequipar, reparar y reabastecer sus fuerzas. La defensa de estos mundos es crucial, ya que los diezmos que aportan resultan esenciales para el crecimiento continuo de la legión. La pérdida de un mundo guarnición es una fuente de profunda vergüenza, y un herrero de guerra hará todo lo posible por corregirla. La muerte de un herrero de guerra, especialmente si no ha designado un sucesor claro, es un momento de gran tensión. La ambición y las rivalidades latentes salen entonces a la luz. En raras ocasiones, la lucha por el poder alcanza tal intensidad que el único recurso es solicitar permiso al Consejo de Herreros de Guerra para dividir las fuerzas y crear una nueva gran compañía. Esto ha llevado a que el número de grandes compañías supere con creces las 12 originales, aunque tales decisiones nunca se toman a la ligera. La mayoría de los aspirantes al mando calculan que es preferible esperar a que la marea de la guerra y la mortalidad los eleve de forma natural, antes que asumir apresuradamente el control de una gran compañía debilitada y expuesta a la destrucción. El maestro de la legión, tras la muerte de Perturabo, el herrero de guerra Forrix, el destructor de la primera gran compañía, asumió el cargo de maestro de la legión. Lamentablemente, su perspicacia táctica no alcanzó lo necesario y los hundió de lleno en la trituradora de los mundos de la jaula de hierro. Murió, junto con cientos de sus hermanos, en el gélido infierno de Alta Parsanea, y por sus errores su nombre fue borrado de los anales de la historia. Desde entonces, el poder supremo reside en el Consejo de Herreros de Guerra, aunque el líder de la primera gran compañía aún ostenta el título honorario de maestro de la legión y habla en nombre de los guerreros de hierro ante los altos señores de Terra, su función es, en gran medida, ceremonial. El tridente está compuesto por 3 herreros de guerra, conocidos como los triarcas,
que antaño asistieron a Perturabo como consejeros personales. Tras la muerte del primarca durante el asedio del Palacio Imperial, continúan cumpliendo su sagrado deber sirviendo al maestro de la Legión. El tridente existe al margen de la estructura de mando regular de la cuarta. En conjunto funciona como el alma de los guerreros de hierro, apoyando a su señor y guiando el temperamento y las decisiones de la Legión. Solo los herreros de guerra que poseen la fuerza y el carisma necesarios pueden servir junto al maestro. En honor al Señor del Hierro, los miembros del Tridente se rigen por los más altos estándares. Se espera de ellos disciplina extrema, lealtad y una obediencia inquebrantable a las órdenes recibidas. Cada filo del Tridente es tan sólido e inquebrantable como la mano que lo empuña. El Triarca, rango honorario reservado para cada uno de los 3 herreros de guerra que componen el Tridente asesor de la Cuarta Legión. Herrero de guerra. Título honorario que ostentan los capitanes astartes de mayor rango que comandan los grandes batallones de la Legión. Se concede por destreza y valor excepcionales en asedio. Se otorga al portador mando sobre varias compañías combinadas en la unidad mayor conocida como Gran Batallón. Honorable, rango honorífico que ostenta el miembro distinguido de los guerreros de hierro encargado de presidir las reuniones del Dodecateón. Escuadrón de exterminadores de asedio tirano, vanguardia de cualquier formación rompedora de asedios de los guerreros de hierro. Estos astartes visten la pesada armadura de exterminador modelo Cataphractii y portan letales lanzamisiles Cyclone montados en su caparazón. Reclutados entre los guerreros más curtidos, se espera que afronten el fuego enemigo más feroz sin reparar en su propia supervivencia. Suelen formar parte de los Storbesask, los maestros de asedio de élite, y se despliegan allí donde se los necesita para apoyar operaciones de asalto y brecha. Escuadrón de apoyo Caos de Hierro, unidad de élite especializada en saturar áreas enemigas y aniquilar blindados mediante fuego pesado. Sus miembros están entre los mejores tiradores de la Legión, colocando proyectiles y cargas con precisión milimétrica mientras avanzan junto a las fuerzas de asalto. Círculo de Hierro, formado tras el ataque al buque insignia de Perturabo, Sangre de Hierro, durante la batalla de Fal. El Círculo de Hierro es una unidad autosuficiente de asesinos implacables, servidores devotos y pretorianos incorruptibles. Está compuesto por 6 autómatas de batalla clase Coloso que sirvieron como rompeescudos y guardia de honor personal del primarca durante la herejía dorniana. Cada autómata portaba la heráldica de un guerrero de la cuarta, y sus corazones mecánicos eran leales como solo una máquina puede serlo. Tras la muerte del primarca, el círculo sirve ahora al maestro de la Legión, Storbesask, los maestros de asedio, especialistas en artillería pesada y munición de demolición. Expertos en cargas de alto poder explosivo, son responsables de fabricar las cargas necesarias para las enormes obras de asedio de la Legión, una vez identificada la ubicación idónea para abrir la brecha en las defensas enemigas. Dentro de la Legión existen sociedades guerreras de larga data que operan en los márgenes de la estructura militar y que rara vez son conocidas fuera de la cuarta. Se dice que están tan arraigadas que resisten cualquier influencia externa. Entre ellas destacan, el Dodecateón o Hermandad de Piedra, la más antigua, numerosa e influyente de las sociedades guerreras. Originalmente un simposio táctico en la tradición de la cultura Guarcaste Metistraad de Terra, se centra en el arte del asedio y la arquitectura militar. Tras la reincorporación de Perturabo, el primarca expandió masivamente la organización y la renombró Dodecateón en honor a las tradiciones culturales de Olimpia. En la Legión funciona como foro de competición y aprendizaje, juegos de guerra, torneos, simulaciones de asedio, presentación de diseños y análisis de informes de batalla. Aunque en teoría está abierto a todos los guerreros de hierro, en la práctica solo asisten aquellos que se han distinguido en combate. El Apolacro no Hermandad del Acero, organización más pequeña que opera como una división del Dodecateón, su foco es la fabricación de máquinas autómatas de combate, su mantenimiento y su empleo en la guerra. Mantiene una alianza precaria con el Mechanicus, limitada a los tecnosacerdotes que han servido largo tiempo a la Legión, y es visto con recelo por la Legio Cibernética, que lo considera rival por su monopolio sobre conocimientos arcanos. Los que le da acoso Hermandad del Frío, surgidos tras las primeras campañas de la Legión bajo Perturabo, incluyen astartes, oficiales superiores, magos del Mechanicus, ingenieros y carpinteros navales que mantienen y tripulan las naves de guerra de la Legión.
Su base es la Ciudadela Negra, el astillero orbital más fortificado de Olimpia. Su obsesión es la guerra en el vacío y el diseño de naves de guerra y asalto. Los Lysatra o Hermandad del Trueno, la sociedad más desconocida y sectaria, despectivamente llamados los Hombres Quemados, reúnen a armeros, herreros y artilleros brutalizados y desquiciados cuya obsesión por la destrucción supera incluso los estándares ya extremos de la Legión. Se rumorea que mantienen tratos secretos con ideologías ocultas y xenotecnología prohibida. Los tiránticos o los dominadores. Núcleo veterano de rompedores de líneas y asaltantes que han sobrevivido a 20 asedios desesperados. Son los principales defensores de la armadura de exterminador dentro de la Legión y están repartidos por los grandes batallones. Maestros en la guerra de asedio y en las tácticas de asalto por desgaste, los guerreros de hierro prefieren el uso de una potencia de fuego letal como su principal herramienta de guerra. Son reconocidos por su empleo de armaduras pesadas y fortificaciones, desdeñando los vanagloriosos ideales del combate personal y el honor individual en favor de la brutal determinación de alcanzar la victoria por cualquier medio. Esta filosofía culminó en formaciones tácticas como la conocida Martillo de Olimpia, diseñada para ejecutar ataques implacables a corta distancia y destrozar incluso las líneas defensivas más sólidas bajo el peso de guerreros acorazados y un huracán de fuego. Para quienes no conocen a la Legión, los guerreros de hierro parecen limitarse a desplegar una potencia de fuego abrumadora para aplastar a sus enemigos antes de rematar a los supervivientes. En realidad, su enfoque es mucho más analítico, sutil y, sobre todo, efectivo. Conservan la aguda inteligencia de Perturabo y conciben la derrota del enemigo como un rompecabezas que debe resolverse. En defensa, hacen un uso extensivo de posiciones fijas, búnkeres y emplazamientos de cañones pesados, de modo que incluso un número reducido de guerreros de hierro puede defender eficazmente amplias zonas frente a un ataque. Cada elemento está optimizado para ofrecer líneas de visión despejadas y campos de tiro entrelazados. El terreno, los obstáculos y los campos minados canalizan al enemigo casi de forma subliminal hacia zonas de aniquilación óptimas, mientras que el uso extensivo de servidores de combate de alto rendimiento libera a los propios astartes, permitiéndoles actuar como una fuerza de reserva capaz de responder a contraataques inesperados. Asimismo, son capaces de evaluar con rapidez la situación y reaccionar en consecuencia. El ejemplo más célebre ocurrió cuando la infantería de la Tercera Gran Compañía transformó las destrozadas afueras de la ciudad Colmena Fortunis en un campo de batalla fortificado pocas horas después de su llegada. Esto detuvo el asalto orco el tiempo suficiente para que los guerreros de hierro desplegaran todo su arsenal desde la órbita y aniquilaran a la horda de una vez por todas. En el ataque adoptan el mismo enfoque metódico, escaneos exhaustivos, bombardeos continuos y fintas de infiltración destinadas a sondear las fortalezas y debilidades del enemigo. Cada gran compañía emplea un método distinto, basado en la filosofía de su herrero de guerra y en los recursos de su armería. La mayoría sigue la doctrina tradicional de una blitzkrieg blindada masiva, con Vindicators y Fellblades apoyados por infantería mecanizada en Land Riders. Sin embargo, la octava y la 30ª Gran Compañía prefieren eludir por completo las defensas enemigas, utilizando extensas redes de teletransportadores o vehículos tuneladores, respectivamente, para atacar el corazón mismo de la fortaleza. Otras compañías emplean equipos aún más exóticos, como los enormes Ordinati de la Sexta, Novena y 16ª Gran Compañía, o los imponentes Caballeros Imperiales de la 20ª, que eclipsan incluso a los superpesados. Antes de la herejía, los guerreros de hierro colaboraban estrechamente con las fuerzas de Marte. El Scriptorum Maxis de Olimpia menciona numerosos casos de Perturabo combatiendo a bordo de la cápsula de asalto Corvus de un titán señor de la guerra. Persisten rumores de que la Primera Gran Compañía aún conserva acceso a tales dispositivos. Sin embargo, si alguna vez han sido utilizados, ningún enemigo ha vivido para dar testimonio de ello. La Legión es metódica y fríamente lógica en su enfoque, convencida de que cualquier problema o obstáculo cederá con el tiempo suficiente. Las mayores tragedias de su historia, como la batalla en la Puerta o la campaña de la Jaula de Hierro, se produjeron cuando permitieron que la pasión se impusiera a la razón. Esta amarga experiencia los ha vuelto profundamente desconfiados de los demás y, en respuesta, se han esforzado por blindarse contra cualquier posibilidad de una nueva traición.
permanecen firmemente leales al emperador, al que respetan desde una perspectiva puramente racional, y por ello tienen escasa paciencia para tratar con los portadores de la palabra. Del mismo modo, prácticas esotéricas como el uso de poderes psíquicos son contempladas con profunda suspicacia. Aunque aceptan a regañadientes el papel vital que desempeñan astrópatas y navegantes en la administración diaria del imperio, el estudio de tales disciplinas se considera una vocación inapropiada para un guerrero de hierro. Ante la ausencia de bibliotecarios con talento psíquico capaces de combatir demonios y brujos del caos, la Legión ha aplicado su pericia tecnológica a esta tarea. Para las grandes compañías que vigilan el ojo del terror, los campos nulos y el armamento especializado de las forjas de Olimpia son más valiosos que incluso un suministro inagotable de munición. Estos dispositivos se consideran una fortaleza más, una barrera contra los horrores y la locura susurrante de la disformidad. Además de la fría lógica analítica de Perturabo, rasgos como la suspicacia e incluso la paranoia se han transmitido a sus astartes. En sus inicios, la semilla genética de los guerreros de hierro era un modelo de eficiencia, pero con el paso de los milenios se ha producido un deterioro lento pero constante en algunos de sus implantes. Aunque el oculobe, el órgano del Arman y la homofagia funcionan correctamente en los nuevos iniciados, con el tiempo su eficacia disminuye. Estas deficiencias se han compensado, siempre que ha sido posible, mediante el uso de cibernética, por lo que no es extraño que los veteranos de la Legión porten ojos biónicos y dependan en gran medida de los autosentidos de sus armaduras. Un implante que no ha mostrado signos de degradación es el nódulo catalepsiano, que permite al cerebro permanecer alerta durante periodos prolongados y reduce la necesidad de sueño. Dada su extensa labor como tropas de guarnición, esta característica es vital para su supervivencia, pues un guerrero de hierro incapaz de mantenerse vigilante no viviría lo suficiente como para transmitir su semilla genética a la siguiente generación. El apotecario jefe Ansula abandonó el cargo de maestro de las forjas apenas pudiendo disimular su ira. Primero fue amonestado por no alcanzar los objetivos de nuevos iniciados exigidos por su herrero de guerra, luego, reprendido por la creciente inestabilidad de la semilla genética. Ansul conocía demasiado bien la causa de esa degradación. A lo largo de los milenios, los apotecarios se habían visto obligados una y otra vez a relajar los controles de pureza genética para satisfacer las demandas de reclutamiento. Sus protestas fueron ignoradas, y su petición de implantar controles más estrictos fue rechazada. Incluso sus advertencias sobre los efectos de la proximidad prolongada de la gran compañía al ojo del terror fueron desestimadas como irrelevantes. Durante los últimos 10.000 años, habían sido cómplices de la contaminación del linaje genético de Perturabo. Ansula había deseado sacudir a su señor y arrancarle esa autocomplacencia, pero sabía que levantar la mano contra él solo le acarrearía la muerte. Recordó las innumerables ocasiones en que había salvado la vida de aquel arrogante necio en el campo de batalla y comprendió que, quizá, existía otra forma de abordar el problema. La Legión de los Guerreros de Hierro ha demostrado ser el bastión inexpugnable que el Imperio necesitaba para mantenerse en pie durante estos 10.000 años. Incluso tras la muerte de su primarca, han permanecido firmes frente a los innumerables enemigos del Imperio. Sin embargo, su propia naturaleza podría convertirse en su mayor debilidad. La desconfianza constante, la paranoia, el rompimiento con el Mechanicus de Marte y el progresivo debilitamiento de su semilla genética amenazan con abrir una brecha en sus defensas. Y quizá, cuando eso ocurra, ya sea demasiado tarde para repararla. Los Guerreros de Hierro son una de mis legiones favoritas del caos, o en este caso, como leales incuestionables al emperador. Si les gustó el vídeo, denle like, suscríbanse, y dejen en los comentarios qué otras legiones les gustaría ver en el próximo episodio. Aunque los ángeles sangrientos serán los siguientes. Muchas gracias por llegar hasta aquí, y por todo el apoyo. Hasta la próxima.